de la inteligencia artificial nuevamente, que como ya todos saben, es un tema que está en auge y es relevante porque está en constante evolución y eso nos motiva a nosotros, a los que estamos en la parte del mundo digital, a actualizarnos, ¿no? Puntualmente hoy nos vamos a enfocar en la inteligencia artificial eh, que se desarrolla o que tiene uso para la creación de desarrollos web. Em, Así que bueno, de más está decir que la inteligencia artificial es algo que está en todos lados, ¿no? O sea, hoy la sigla IA la vemos metido en todos lados. Absolutamente todos los productos que van surgiendo nuevos tienen la sigla IA. Y entonces por eso me parece a mí importante hablar de este tema, sobre todo que hoy me toca a mí dar una charla, pero el día de mañana les puede dar a ustedes, entonces los espacios estos para las charlas están buenos porque nos alimentamos unos con otros, ¿no? Entonces lo que uno aprende se lo puede compartir al resto y después podemos ir profundizando y agregando nuevas cosas. Entonces, bueno, como decía, nos vamos a enfocar en la inteligencia artificial generativa para el desarrollo web. Para hablar de inteligencia artificial, bueno, brevemente definimos qué es, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma de definir qué es una inteligencia artificial es preguntarle al mismo ChatGPT qué es, y bueno, por una cuestión de tiempo no lo hago acá, pero si uno le dice a ChatGPT que se definen tres conceptos, vamos a ver que hay tres ideas fundamentales en las cuales él se define, que es una simulación de la inteligencia humana, un aprendizaje y adaptación y automatización de tareas. Em, bueno, ¿por qué es una simulación de la inteligencia humana? Porque no es una réplica, no se comporta como el cerebro humano y no es inteligencia. Simplemente es un algoritmo, es un modelo matemático que se asemeja a lo que sería el comportamiento del cerebro humano. Por eso decimos que es una simulación. Le decimos que es una cuestión de inteligencia por, bueno, una cuestión de poder entender a qué nos referimos, ¿no? Después decimos que es aprendizaje y adaptación porque el algoritmo es capaz de dar mejores resultados de acuerdo a la entrada que nosotros queremos si se lo entrena de manera correcta y automatización de tareas, bueno, es por una cuestión de que las tareas que son repetitivas y las tareas que demandan mucho tiempo, a lo mejor con la inteligencia artificial se pueden reducir el tiempo y le decimos a la computadora que haga las cosas que para nosotros serían muy rutinarias. Em, Algunas curiosidades de la inteligencia artificial, bueno, surge de la mano del machine learning, que son algoritmos que se adaptan para predecir resultados en el futuro. Después del machine learning surge el deep learning, que ya son algoritmos que utilizan redes neuronales, que no vamos a explicar acá en detalle cómo funcionan las redes neuronales por dentro, porque llevará mucho tiempo. Y del deep learning surge la inteligencia artificial, que ¿qué es lo que hace a la inteligencia artificial poderosa? Bueno, es que trabaja con el procesamiento natural del lenguaje, que, como decíamos antes, la inteligencia artificial no es una inteligencia como tal, sino que intenta entender lo que nosotros le queremos pedir, y para entenderlo, básicamente procesa las palabras como lo harían eh, los humanos, o intentar sacar la idea principal de una palabra. Eh, y bueno, de la inteligencia artificial surge la rama que se dedica a generar contenido, a generar cosas, que es lo que conocemos como la inteligencia artificial generativa. Algunas curiosidades también que surgen de la inteligencia artificial, que la primera inteligencia artificial generativa que se lanzó al público y fue de libre uso fue Elisa, que es un chatbot que hasta el día de hoy está disponible si lo quieren buscar en internet. Es un chat como ChatGPT, la diferencia es que está orientado para personas, perdón, que tienen algún tipo de complicación emocional o algún tipo de... todo lo que tenga que ver con carácter psicológico está apuntado a Elisa a dar una mano en eso. Y otra curiosidad es que la inteligencia artificial funciona mejor si se lo opera en inglés, porque generalmente se las entrena en ese idioma, entonces suelen tener un poquito de mejores resultados cuando se las trabaja en este idioma. Les dejo al último, después si quieren les paso la presentación. Y ahí al último tienen un video que explica en detalle lo que yo estoy resumiendo acá en dos palabras. Y es bastante interesante, a mí me llama mucho la atención. Te explica cómo funcionan las redes neuronales, te explica cómo es que se procesa el lenguaje, cómo es que se le va dando premios y castigos al entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que a lo mejor
Llevaré mucho tiempo para hacerlo acá, si quieren les dejo la referencia. Está, la verdad que es un video bastante interesante, ahí el punto. Bien, habíamos hablado de que la inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? Y bueno, ¿para qué se puede utilizar la inteligencia artificial? El caso más básico que tenemos al alcance de nuestro es ChatGPT, que es generación de test. Nosotros a través de un prompt le decimos que queremos determinada respuesta y bueno, nos escribe la respuesta que él considera mejor para lo que le estamos pidiendo. Dentro de textos me estoy refiriendo a párrafos, oraciones, traducciones, incluso software de algoritmos, pero no sale de ahí, es solamente generación de texto. Después tenemos generación de imágenes y audio, que bueno, habrán escuchado Dalí, Midjourney, Murph, Bing, que bueno, también es un campo que está en bastante desarrollo. Sobre todo se le han hecho muchas imágenes al Papa la generación de imágenes, que en todas las formas. Entonces, bueno, ahora se está utilizando medio de forma experimental, pero se tiende a generar imágenes propias para las presentaciones. Después tenemos la generación de software, que es lo que nos vamos a enfocar en el resto de la charla, que podemos crear diseños web completamente enteros utilizando estas herramientas, y aplicaciones móviles, los nombro acá porque me pareció interesante, lo vi en estas últimas semanas, que empresas como Samsung o como Apple están empezando a incorporar la inteligencia artificial dentro de los sistemas operativos de los smartphones. Por ejemplo, escribir un mensaje en WhatsApp y decirle que lo redacte más formal, o decirle que queremos que exprese tal idea, que mejore la redacción. Hay cosas bastante interesantes que surgen de esto, entonces me parecía que está bueno nombrarlo, y después si a alguien más le interesa el tema lo puede investigar, pero ya las empresas están empezando a incorporarlo ya directamente como natural dentro del sistema operativo. Bien, ¿y qué herramientas son las que podemos utilizar para crear software? Bueno, como ya había mencionado, podemos usar ChatGPT. Le decimos que queremos determinado algoritmo, determinado software para cierta utilidad, nos va a devolver la respuesta y después es trabajo nuestro ver verificamos el funcionamiento del algoritmo. Lo tenemos que extraer y, no sé, compilarlo, meterlo en otra parte de un software, verificar que realmente haga lo que esperamos, tener cuidado obviamente también con si vamos a hacer un algoritmo, una función que sea que trabaje con datos de nuestros clientes, tenemos que también tener cuidado con eso. Es como que aún así que nos dé la solución, necesitamos más cosas, necesitamos más herramientas además de la respuesta que el chat nos dé. Sin embargo, hay dos herramientas más, en realidad hay varias herramientas más, yo les voy a presentar dos a ustedes hoy en día, que una es Framer AI y otra es Wizard, que nos van a permitir crear diseños web. ¿Por qué la última casilla pongo signo de pregunta? Porque hay más herramientas, como por ejemplo Canvas o Adobe, que está desarrollando su propia herramienta. Vamos a ver que se están metiendo en este mundo, pero bueno, por ahora los que yo vi que están más estables son Framer y Wizard. Cada una con sus beneficios, cada una con sus pros, que ahora los vamos a ver, les voy a mostrar rápidamente de qué se tratan las herramientas. La primera herramienta es Framer AI. Framer AI, acá está el sitio web, es framer.com, no tiene mucho misterio. Hay que crearse una cuenta como si fuera el ChatGPT, que yo ya la tengo creada, y ya tengo un trabajo realizado acá, que de último lo podemos revisar después, pero me gustaría mostrarles cómo se crea un proyecto de cero, que me parece que es lo interesante. Cuando uno se loguea dentro de Framery AI, tiene el dashboard, que sería el escritorio de trabajo, donde uno hace sus proyectos, y para generar un proyecto nuevo, apretamos el New Project acá arriba a la derecha, y se nos va a abrir una página en blanco, como en general en todos lados pasa. Entonces acá ya podemos empezar a agregar elementos HTML, podemos empezar a agregar títulos, imágenes, cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos agregar barra de navegación, barra de búsqueda, lo que nosotros querramos. Pero acá la idea es que no tengamos que diseñar la página de cero, sino que haya una herramienta que nos facilite ese trabajo para nosotros. Entonces, aquí hay un botón que dice Actions y tenemos la opción de generar la página utilizando inteligencia artificial.
Si usamos esa opción, se nos va a abrir un cuadro de diálogo como si fuera ChatGPT. Entonces, acá le tenemos que decir qué tipo de página queremos y va a intentar sintetizar una página para la que nos haga falta. Entonces, le podemos decir, no sé, a mí se me ocurrió un ejemplo simple, a simple website por social media, que- por teenagers, o sea, me interesa que los adolescentes puedan compartir música, videos, blogs, etcétera. Entonces le decimos que queremos ese tipo de página, to share videos, blog. eh, Cuando ya tenemos creado nuestro prompt, le decimos que genere la página. Y ahora hay que esperar un segundito. Lo bueno es que podemos ver el proceso de cómo lo va creando. Nos empieza a generar el sitio web. Para los que a lo mejor alguien se dio cuenta, pero lo voy nombrando mientras se va produciendo el tema, es que Framer AI tiene mucho en cuenta la responsividad del sitio web. Es decir, ya directamente nos está creando el mismo sitio para la versión de escritorio, la versión de tablet y la versión de teléfonos. Y siempre que hagamos algún cambio, va a intentar mantener la responsividad en las tres versiones. Entonces, como vemos, acá nos ha creado un sitio, por supuesto que esta sería la landing page, ¿no? O sea, nos crea las cosas y ya nos deja algunos links, algunos botoncitos para que nosotros le podamos dar funciones y le podamos dar lo que nosotros querramos. Entonces, le vamos a poner el nombre del proyecto, Epic, le vamos a poner, ¿cómo se llama acá? Epic Shots. Epic Shots. Lo vamos a guardar. Entonces, bien, ahora tenemos nuestra página creada, la cual, por supuesto, no va a tener ningún tipo de interacción. Simplemente es una página con sus elementos HTML, los cuales son perfectamente editables. Podemos venir y agregar texto donde queramos, y si nos fijamos, vamos a tener que se agregó el texto en la versión de escritorio y también se agregó en la versión de tablet y también se agregó en la versión de teléfono. Como digo, intenta mantener siempre la coherencia entre los tres tipos de dispositivos. Otras cosas que podemos hacer en general, podemos cambiarle el diseño de colores a los estos sitios web. Acá arriba vamos a tener la paleta de colores. Podemos cambiar los colores como querramos. Y si una combinación de colores nos gusta y además queremos, no nos gusta, o sea, nos gusta la combinación de colores, pero puntualmente esa combinación, como está ahora, no nos gusta, pues volvemos a tocar el color y vuelve a generar dentro de la misma paleta, vuelve a generar los colores. Em, lo cual me parece bastante interesante. Puedo cambiarle el tipo de letra, el tipo de tipografía a todo el sitio web o a alguna parte en particular. Y como digo, siempre intenta mantener la coherencia. Y acá podemos agregar lo que nosotros queramos. Podemos agregar texto, podemos agregar secciones, podemos agregar botones, podemos agregar links. Em, por ejemplo, yo acá tengo a ver, el cartelito de Teams. Falta un poquito. Pero bueno, vamos a agarrar un video de YouTube o mi perfil de LinkedIn, por ejemplo. Si tocamos un elemento HTML, vamos a ver que tiene todas sus propiedades y además le podemos agregar un link. Entonces le podemos decir que redirija a esa página. Si nosotros vemos la preview del sitio web, ahora este botón, que antes no tenía nada, ahora sí, ahora tiene un link. Si lo tocas, te redirige a una página externa. Esto lo podemos hacer si bien con mi perfil de LinkedIn o lo podemos hacer con otra página dentro del sitio web. O sea, podemos generar un montón de cosas acá que le da mucha versatilidad al sitio con todo lo que podemos hacer. Em, un segundito. Bueno, como digo, podemos cambiar de todo, podemos cambiar los colores, podemos cambiar las cosas del lugar. Por ejemplo, si este botón no quiero que esté abajo, lo cambiamos y también se cambia en el resto de las páginas. Em, Podemos hacer muchas cosas. Y lo interesante de Framer AI es que nos permite publicar el sitio web de forma gratuita.
¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente venimos acá, donde dice Publish, arriba a la derecha, actualizamos cualquier cambio que haya, y acá está el link del sitio que hemos creado. Lo interesante de esto es que este sitio ya está en internet y cualquiera puede acceder. Esta página web está publicada y cualquiera puede entrar a ver. Por supuesto no la puede editar, que eso me parece lo que me parece más interesante de, de esta herramienta, porque de forma gratuita podemos hacer un montón de cosas ahora. Eh, Sobre todo, la utilidad más grande que yo le veo a esto es decir, bueno, necesito un diseño rápido para mostrarle a un cliente o para, no sé, alguna idea conceptual rápida o qué paleta de colores uso, cómo podemos ordenar las cosas y me pareció re interesante esto. Entonces, tenemos una idea y sobre todo que lo podemos ver en las tres partes, o sea, en los tres tipos de dispositivos por igual. A mí me pareció la verdad que excelente. Y bueno, como digo, podemos editar todo. Bueno, esta sería la herramienta de Framer, que a mí me parece la más básica de las dos que voy a mostrar, pero bueno, tiene la posibilidad de publicar el contenido, de publicar la página. La otra que tenemos acá es Wizard. Wizard, vamos a ver, también igual que Framer AI, uno se puede crear su cuenta y hace su dashboard. Y también cuando vamos acá a generar, bueno, lo voy a mostrar de vuelta por las dudas, cuando estamos en el dashboard, acá hay un botón en violeta que dice generar con el Autodesigner, que vamos a ver que está en la fase beta. El Autodesigner en general es de pago, pero bueno, ahora estamos con una versión de prueba, por eso lo podemos utilizar, pero si no, es una herramienta de pago en general. En contra de Framer AI, acá tenemos que elegir qué tipo de sitio web queremos. Si lo queremos para móvil, o sea, para mobile, perdón, para tablet o para diseño de escritorio. Yo acá, porque a mí me gusta más, me parece más fácil de verlo, lo voy a elegir web. Y acá le tenemos que decir para qué se va a utilizar el proyecto, o sea, cuál es el objetivo de la página y qué tipo de colores, o cómo es el estilo de la página. Entonces, no sé, por ejemplo, le podemos decir a social, más o menos lo mismo de antes, a social media network for teenagers, to share videos. Bien, entonces le decimos que queremos una red social básicamente, y le tenemos que decir qué estilo queremos que tenga la página. Bueno, yo por una cuestión de practicidad nomás le voy a decir que tenga los mismos colores de Wacapip, le voy a decir que tenga blanco, verde y azul. También le podemos decir qué estilo, o sea, como enfocarlo un poco más al sitio web que necesitamos. Entonces le podemos decir que tenga una tonalidad clara, o sea, que el tema de la página sea claro, o le podemos decir que sea oscuro. Y después, bueno, le podemos decir que tenga más cosas, ¿no? Que esté orientado a un público joven, este, y que sea del estilo moderno. Entonces acá tenemos que esperar un segundito que genere la página. A mí me parece que esta herramienta es bastante más completa que la otra. Ya, ahora vamos a ver el resultado. Lo que sí tiene la contra de que no se puede publicar de forma gratuita. Em, o si se puede, creo que es por tiempo limitado, la verdad que no me acuerdo exactamente cómo es. Pero esta herramienta me parece mejor. También le podemos decir que se base en otras páginas. Le podemos decir que se base, no sé, en Facebook, en Instagram, en cualquier página, en cualquier red social, en este caso, que es lo que estamos haciendo, que se asemeje. Acá lo va a crear y lo vemos. Bueno, como decía antes, ¿no? Solamente crea la versión de escritorio. Después correspondería hacer la versión de tablet o la versión de móvil. Bueno, y si hacemos zoom, acá ya creó un montón de cosas y ya me parece bastante más completa que el otro. Para mí los diseños que hace esto es increíble. O sea, hace todo. Te hace ejemplos de cómo se comparten las cosas, cómo se haría una lista de contactos, cómo se haría...
Entonces, por ejemplo, le dije que quería compartir música, entonces te genera el reproductor de música, te genera actividad. Y acá lo que sí puedes hacer, si bien no lo puedes publicar, lo que sí puedes hacer es interactuar con la página de forma privada. Cada, cada, cada elemento que se señala en azul es un elemento que tiene una posible interacción, ¿no? Entonces acá tendríamos la potencial página de login y acá nos muestra qué elementos son los que tienen interacción. Por ejemplo, podremos venir acá y, bueno, esto no me voy a volver para atrás, pero podremos venir y buscar cosas. O sea, me parece que esta herramienta está muy buena, sobre todo para sacar ideas. Y una cosa que me parece a mí genial también de esto es que, eh, por lo menos a mí me pasa, yo no estoy muy orientado al frontend de los sitios web y creo que muchas veces se nos complica, ¿qué tipo de botón usamos? ¿Qué tipo de color utilizamos? ¿Dónde ponemos las cosas? Entonces esto nos genera ideas muy rápido y los colores que pone en cada sección de la página no están hechos al azar, sino que están diseñados exclusivamente teniendo en cuenta patrones de diseño. A lo mejor alguien que es diseñador gráfico acá o publicista lo puede validar, pero tengo entendido que utiliza conceptos avanzados de cómo combinar los colores y dónde poner las cosas. Bueno, por supuesto que si no nos gusta la combinación de colores, tenemos acá el botón Magic y le podemos decir que genere otro tema, también con un prompt, ¿no? O sea, le podemos decir que genere lo mismo, pero en violeta. También esperamos un segundo y le va a cambiar el color a toda la página. Y ya lo he aplicado. Eh, mm, ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, también otra cosa que me pareció también es que está bueno, pensando también en que tenemos que presentar una idea rápida y tenemos que hablar con el cliente y decirle cómo van a ser las cosas. Bueno, acá podemos decirle que queremos el diseño como si fuera mano dibujado, como si fuera mano alzada. Entonces nos muestra dónde va a haber una imagen, qué cartelitos va a haber, cómo se van a distribuir las cosas. Eh, Creo que alguien me corrija si estoy mal, ¿no? Pero creo que se llama el maquetado del sitio web esto. Nos va a mostrar cómo sería si lo dibujáramos nosotros. Entonces después esto lo podemos exportar en una imagen y vamos y lo mostramos en una reunión. Como digo, todas estas son herramientas que a lo mejor no es el diseño final de la página, pero nos sirve para tener una idea bastante grande de qué es lo que necesitamos y a dónde queremos apuntar. Em, Otra cosa interesante que tiene es que podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a Mercado Libre y le podemos decir que lo queremos basar en Mercado Libre. Entonces podemos tomar un screenshot de la página. No sé si ustedes siguen viendo lo que estoy viendo yo. Acabo de tomar una imagen. Acá la vamos a guardar en Paint, que sigue siendo una herramienta muy buena este 2024. Y la vamos a guardar acá, le vamos a poner, no sé, por ejemplo, prueba. Entonces tenemos la imagen de Mercado Libre guardada. Bueno, entonces acá le vamos a decir que tenemos una imagen, un screenshot de una página web y lo queremos utilizar. Acá está esta imagen. ¿Esta es la imagen que queremos usar? Sí. Bueno, la vamos a importar. Y acá lo voy a importar dentro del proyecto. Y lo interesante va a ser cuando termine de procesarlo, bueno, muestro. Nos descompuso todo el sitio web en los elementos HTML. Todos. O sea, hasta el símbolo de Mercado Libre podemos utilizar. Em, yo agarré Mercado Libre porque es el ejemplo que se me ocurrió, pero podremos hacerlo con cualquier sitio web. ¿Y qué podemos hacer también? Bueno, ver el código HTML generado
Pero no el código HTML, sino el código de React y el código de CSS em, que tiene ese elemento HTML. Acá podemos ver el elemento React y el elemento CSS. A mí me parece una locura se pueda hacer esto. Y por supuesto que después el estilo CSS lo podremos llevar a nuestro proyecto, ¿no? Y bueno, lo mismo podremos hacer con cualquier elemento de la página. Lo cual a mí, como digo, me parece que es una bomba, realmente. Y ¿qué más podemos hacer? Bueno, por supuesto que a esta página le podemos dar interacción con el resto de la página, ¿no? Eh, quiero ver cómo era, pero había una forma, es un paso bastante en el uso. Eh, bueno, ahora no me acuerdo el botón exactamente dónde era, pero le puedes decir que te redirija a la página que nosotros acabamos de cargar. Bien, lo último que me queda para mostrarles, que también sigue siendo excelente, acá hay un botón que dice Focus Predictor. Si nosotros tocamos acá y esperamos que procese la imagen, nos va a decir cuáles son los puntos más probables que la gente va a mirar cuando entra a nuestro sitio web. Y esto se puede hacer en cualquier lado. O sea, en cualquier sitio web. Sí, aunque no tengamos un proyecto, no, aunque no queramos diseñar web, podemos escanear la imagen y decir, che, el sitio que creé yo está funcionando. O sea, la gente va a mirar a donde nosotros queremos que mire y bueno, y lo analizamos con el Focus Predictor y nos va a decir, es más probable que mire, por ejemplo, acá el cartel que dice por 2.499 suscríbete tanto. O después las imágenes o los carteles de promoción. Entonces, bueno, tiene un montón de cosas, la verdad. Y bueno, nada, o sea, eso sería una introducción a la herramienta. Después se puede jugar y hacer un montón de cosas, ¿no? Se puede redirigir enlaces, hacer un montón de cosas. ¿Qué veo yo acá? Que si bien hay un montón de elementos HTML y toda la historia, acá la página, si bien tiene interconexiones entre páginas, pero no hay ningún tipo de código de backend. Si vemos las dos páginas que vimos, Framer AI y Wizard, hacen cosas, me parece a mí, más del front, pero si después queremos darle funcionalidad a la página realmente y con base de datos y esas cosas, bueno, ya esa parte es del backend. Entonces, bueno, me parece que esto permite ahorrar un montón de tiempo y, y trabajar de manera a lo mejor más eficiente, sobre todo si aprendemos a utilizar estas herramientas. A mí me parece, bueno, como decía Julio al principio, ¿no? Este tipo de cosas está bueno tenerlas en cuenta y sobre todo perderle el miedo a lo mejor de que la IA nos va a reemplazar. Yo no creo que pase eso, de verdad. Yo lo que sí creo es que la gente que sepa utilizar inteligencia artificial va a reemplazar a la que no lo sepa utilizar por una cuestión de practicidad, de tiempo y de ahorro de costos que se producen. Em, Así que, bueno, nada, era eso nomás, mostrarles el estado de herramientas, mostrar lo que hay y que estudien y que se pongan con esto porque la verdad que para mí se viene fuerte el tema. Yo no tengo nada más.